Damos gracias al Señor por tener la oportunidad de compartir esta lección con ustedes. Si hay alguna pregunta que quieran realizar respecto de este tema que vamos a tratar hoy día, siéntanse en libertad de hacerlo, porque podemos hacerlo, digamos, por este medio que, si bien es cierto, no es un medio tan informal, pero sí que nos permite tener este tipo de libertades para aclarar alguna duda que eventualmente surja en relación al tema que estamos compartiendo. Así dice: la obediencia de Cristo como la base de nuestra justificación ante Dios. El nombre puede parecer un poco rimbombante, extenso, de todas maneras lo es. La obediencia de Cristo como la base de nuestra justificación ante Dios. Hay que establecer que Cristo fue obediente en todo, en todo. Cristo se sometió completa y absolutamente al Padre. Cristo no tomó ninguna determinación por sí solo. Él tenía una misión, era venir a rescatar a sus escogidos y a traerlos ante Dios, es decir, aquellos que Dios le había concedido, Él los rescatase mediante su sacrificio. Por lo tanto, Cristo se somete al Padre en forma total y absoluta. Amén. Ahí sí. Introducción. El término obediencia es una palabra de origen latín, obedentía, y está relacionado con el acto de obedecer, es decir, respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda, por citar algunos ejemplos de uso, ¿cierto? Obedecemos a nuestros padres, a quienes están puestos por autoridad, obedecemos a los gobernantes, a las autoridades, ¿cierto?, que están debidamente establecidas, al Estado. Nosotros no hacemos nada en contra del orden que ha establecido el Estado. Nosotros como iglesia no podemos ir en contra de lo que está estipulado ante el Estado. Somos respetuosos de las policías, somos respetuosos de los jueces, es decir, nosotros no promovemos revoluciones de ningún tipo, sino más bien de completa y absoluta sujeción a las autoridades. Y eso es obediencia, porque Cristo nos ha enseñado a ser obedientes. Él se sometió al Padre, y no solo al Padre, sino que también se sometió a las autoridades que lo juzgaron, se sometió a quienes injustamente lo llevaron ante Pilatos para que fuera injustamente juzgado y posteriormente ejecutado de la forma más ruin y más terrible que se tenga memoria en la historia humana. En esta enseñanza, hermanos, vamos a responder algunas preguntas que dicen relación con el profundo sentido que tiene la obediencia de Cristo y cómo esta obediencia es el sustento de nuestra justificación. Establecemos inmediatamente que la obediencia de Cristo tiene que ver con nuestra justificación, es decir, esa declaración de justicia que Dios nos imputa, nos concede en relación o en razón del sacrificio que Cristo hace en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para materializar lo que antes conversábamos respecto a la redención, de cómo el precio pagado por nuestra redención, por nuestro rescate, fue la sangre de Cristo, el Cordero sin santo y sin mancha. En la teología reformada, la teología que conocemos nosotros, a la cual adherimos, la obediencia activa, escúcheme, la obediencia activa es Jesús cumpliendo activamente la ley de Dios. Esta obediencia activa es imputada, es decir, atribuida al creyente cuando cree. Esto es, miren, Dios le imputa al creyente la justicia de Cristo cuando el creyente cree en Cristo y en su obra de la cruz. ¿Cómo explicamos este enunciado? Súper simple. Cristo cumplió la ley moral de Dios completa y absolutamente. Y Cristo, al cumplir la ley de Dios, la cumple por nosotros. Por eso dice que esta obediencia activa, ¿verdad?, de cumplimiento cabal a lo que Dios había determinado en la ley moral, Cristo la cumplió por nosotros. Mire qué hermoso. Por lo tanto, nosotros ya no somos reos condenados por la ley santa de Dios. ¿Por qué? Porque la demanda de justicia expresada por Dios a través de la ley fue cumplida por Cristo. Y ese cumplimiento de Cristo nos ha imputado a nosotros. Por esta razón, nosotros somos declarados justos. Mire qué hermoso. Somos declarados justos porque Dios nos imputó la obediencia de Cristo, nos atribuyó, nos sumó a nuestra cuenta la obediencia de Cristo. Esto es hermoso, hermanos amados. Por eso es que Dios hoy día
nos mira a nosotros, te mira a ti y a mí, como si nunca hubiésemos transgredido la ley de Dios. O sea, para que pueda usted entender al punto, al extremo en que Dios nos mira hoy día. Dios nos mira completamente justos, ojo, en términos de una declaración, no que seamos justos de nuestro ser, de la profundidad de nuestro corazón, no, porque en nuestro corazón hay pecado, sino que es una declaración, es una posición de la cual nos cambia Dios desde la culpabilidad total a la inocencia absoluta. Amén. Por lo tanto, hermanos amados, nadie nos puede acusar de nada hoy día, porque ante Dios estamos completamente declarados justos y evidentemente también justificados delante de Él. La otra parte tenemos la obediencia pasiva, ya vimos la obediencia activa. Cristo cumplió cabalmente los mandatos de Dios, ¿verdad? Los mandatos morales de Dios los cumplió Él en su vida, en su ministerio, en su andar, cuando estuvo acá, es cierto, en la tierra con nosotros. Y tenemos entonces la obediencia pasiva de Cristo. Cristo, como nuestro mediador, entró también en relación penal con la ley para pagar el castigo en nuestro lugar. Fíjese, su obediencia pasiva consistió en pagar el castigo del pecado mediante sus padecimientos y muerte, y así satisfizo la deuda de todo su pueblo. Lo explico. Tenemos la obediencia activa, vuelvo a mencionar, por la cual Cristo da cumplimiento cabal a los requerimientos morales de la ley y los cumple por nosotros. Pero para dar cumplimiento a esa ley, Cristo tuvo que sufrir. Por tanto, su obediencia fue activa en el cumplimiento de la moralidad de la ley, pero también pasiva en que Él recibió el castigo que debíamos haber sufrido nosotros. ¿Me va entendiendo? Es decir, los latigazos eran para nosotros, la crucifixión era para nosotros, los padecimientos eran para nosotros, pero Cristo tomó nuestro lugar y obedeció pasivamente cada uno de esos elementos del suplicio solamente por amor a nosotros. Todo, Cristo sufrió todo por nosotros. Por lo tanto, alguien tenía que morir. Antes moría un cordero, ¿cierto? Un corderito. En el libro de Levítico nosotros podemos ver esa descripción vívida que hace el escritor de Levíticos de cómo cada vez entre abril y mayo se sacrificaba un cordero. Pero este cordero solamente cubría los pecados del pueblo, no los quitaba. Por esta razón, cuando Juan el Bautista ve a Cristo desde lejos y lo reconoce, él prorrumpe en una expresión muy hermosa. Él, que es lo que dice: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, no que lo cubre como los sacrificios levíticos, sino que lo quita. La relación de Cristo con el pecado es radical. Cristo quitó todos los pecados y además de habernos declarado justos gracias a su obediencia activa, Cristo sufrió las penalidades de la ley por cada uno de nosotros. Los sufrimientos de Cristo que ya hemos descrito no vinieron sobre Él por accidente ni como resultado de circunstancias de estricto carácter natural. Fueron puestas sobre Él judicialmente como nuestro representante y por lo tanto fueron verdaderas penalidades por el castigo. Cristo pagó por nosotros. Cristo pagó por ti y por mí en el odioso monte Calavera, de la Calavera, donde fue emplazada esa cruz. Su obediencia pasiva consistió en pagar el castigo del pecado mediante sus padecimientos y muerte, y así satisfizo la deuda de todo su pueblo. Por eso que cuando Él muere en la cruz del Calvario, dice estas hermosas expresiones que más de una oportunidad la hemos visto: consumado es, tetelestai, ya no hay deuda que pagar. Toda la ira justa y santa de Dios cayó sobre Él para que nosotros gozásemos de esta imputación de justicia que no merecíamos. Todo esto solamente por amor. Solamente por amor, porque no había nada en usted ni en mí que nos hiciera granjearnos el afecto de Dios, sino solamente la miseria nuestra, el pecado nuestro por el cual debiésemos haber sido condenados en el infierno. Ni el infierno era un lugar tan
suficientemente fuerte para castigar la rebelión con la que caminamos nosotros respecto de Dios. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, entonces tenemos la obediencia de Cristo en dos aspectos. Hago un resumen. La obediencia pasiva. Cristo acepta la demanda de la ley respecto de que la justicia ha de cumplirse mediante el sacrificio que la misma ley impone. Es decir, paga el castigo del pecado en nuestro lugar. Y por otro lado tenemos la obediencia activa. Él, en su aspecto representativo, hizo todo para obedecer la ley como condición para obtener la vida eterna, por la cual su obediencia se cuenta a nuestro favor en lo que se refiere al cumplimiento cabal de la ley. Por eso que Cristo, cuando está conversando con los judíos y con la gente en general, dice: yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplirla. Por lo tanto, cuando Cristo cumple la ley, la cumple total y absolutamente por usted y por mí. Amén. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Ahora, la pregunta es: ¿existe evidencia bíblica para sostener lo que estoy sosteniendo respecto a su obediencia activa? Juan 10:18, mire lo que dice: nadie me la quita, refiriéndose a su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Se fija que hay como una comisión del Padre respecto de Cristo? Entonces, su vida Cristo la pone por nosotros, pero la pone de sí, porque Él así lo ha determinado. Fíjese lo que dice Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos hijos de Dios, porque por el sacrificio obrado por Cristo. En el mismo tener, Romanos 10:3 señala: porque ignorando la justicia de Dios y por procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Versículo 4 del mismo capítulo 10. Leo nuevamente: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Por lo tanto, hermanos amados, la obediencia de Cristo es nuestra obediencia. La obediencia de Cristo es nuestra obediencia. Vuelvo a insistir en esto. Cristo, ¿cómo nos mira hoy día? Nos mira inocentes completa y radicalmente. No hay pecado en nosotros por el que tengamos que ser condenados, porque el pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario por Cristo. En el mismo tenor, 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Leo nuevamente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bendito el Señor. Concluimos entonces esta primera parte de esta lección, ¿cierto? La justicia de la ley se cumple plenamente en la santidad de Cristo, la que nos es imputada a nosotros como un acto de gracia. ¿Estamos claros en eso, cierto? La santidad de Cristo, la obediencia a la ley, nos fue conferida a nosotros. Un segundo elemento importante a considerar: la justificación de que da testimonio la Escritura se basa en Cristo. Miren lo que dice Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. ¿Cómo tenemos la justicia nosotros? Por medio de la fe en Cristo. El andar santo e irreprochable de Cristo, su perfecta consecuencia de la ley, no son atribuidas por la misma gracia con la que Dios no son, por favor, que se entienda, no son atribuidas por la misma gracia con la que Dios nos ha concedido todo bien. La conducta irreprochable de Cristo, la santidad de sus actos, aleluya, la perfección con la que caminó, toda nos es atribuida a nosotros. Ahora, ¿cuáles son las evidencias bíblicas de la obediencia pasiva? Es decir, del pago con su vida por nuestro pecado. Fíjese lo que dice la palabra, Isaías 53:6, y este versículo es hermoso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Leo nuevamente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Tu pecado, mi pecado, fue sobre él. Mi infamia, tu infamia, fue cargada sobre él. Tu impiedad, mi impiedad, fue cargada sobre él. Nuestra desobediencia fue cargada sobre él. Nuestra mentira fue cargada sobre él. Nuestro adulterio fue cargado sobre él. Nuestras ambiciones fueron cargadas sobre él. Todas aquellas cosas por las cuales debiésemos haber recibido el castigo eterno de Dios fueron cargadas sobre Cristo. Por eso es que 1 Pedro 2:24 dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Que llevó sobre él nuestros pecados, tu pecado y mi pecado, para que nosotros, dice Pedro, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste vosotros sanados, tomando precisamente lo que dice el mismo capítulo 53 del libro de Isaías. Bendito sea el Señor, hermanos. Nosotros íbamos en las espaldas del cansado Cristo camino al Gólgota. El peso de nuestra maldad iba sobre él. Bendito el Señor. Pedro, consciente de esto, dice en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Sí, hermanos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Bendito el Señor. Y Juan, 1 Juan 2:2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué hermoso saber, hermanos amados, que mi pecado y tu pecado fue sobre Él, y fue completamente saldada nuestra deuda en la cruz del Calvario. El Calvario cruento, y esa cruz que de pronto hemos romantizado, fue el sitio y el objeto donde se le propinaron los castigos más duros a uno que murió por nosotros. Por eso, hermanos amados, cuando dudamos del amor de Dios, puede haber algo más pecaminoso que dudar del amor de Dios frente a esta multitud de pruebas que tenemos de que Él nos ha amado como nunca nadie nos ha amado, al punto de que dio su vida por nosotros. Y a mí me hace mucho sentido Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, salimos a andar por el prado. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó sobre él, sobre Cristo, el pecado de todos nosotros, tu pecado y mi pecado. Bendito el Señor. En vista del infinito valor de la persona que aceptó pagar el precio y soportar la maldición, tales sufrimientos satisfacen la justicia de Dios en forma esencial e intensiva. Fueron sufrimientos estrictamente morales, porque Cristo los llevó sobre sí mismo por su voluntad y fue perfectamente inocente y santo al sufrirlos. El santo y el justo, llevando la infamia de los pecadores. El infinito valor de este sacrificio nos es imputado por la gracia del Señor. Su obediencia activa y su obediencia pasiva son lo que le han dotado a nuestra vida, a nuestra existencia, el derecho de tener vida eterna sin que lo mereciéramos. Entonces, hermanos, quiero que recordemos lo que hemos visto. La obediencia perfecta de Cristo nos es imputada como si fuera nuestra por la fe.
Cierto es que Dios demanda obediencia a todos los creyentes. Tenemos que vivir en obediencia. Pero esta obediencia no es para que seamos salvos, porque ya somos salvos, sino que esta obediencia responde primero al amor que le proferimos al Señor y a la gratitud con la que debemos vivir delante de Él. Pero esta obediencia nuestra no tiene ningún mérito para la salvación, porque la única obediencia que tiene mérito para la salvación es la obediencia de Cristo. Romanos 5:19 señala: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno que hoy día estamos delante del Señor sin pecado alguno. Ese pecado que nos condenaba. ¿Hay pecado en nuestra vida? Sí, ciertamente, pero tenemos la prerrogativa de la gracia. ¿Cuál es la prerrogativa de la gracia? Hijito, esto os escribo para que no pequen, y si alguno ha pecado, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo. Esa es la prerrogativa de la gracia. ¿Hay pecado en tu vida? Ruega la misericordia de Cristo, que haya abundante misericordia para ti y para mí. Bendito el Señor. Él vivió toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, dice Charles Hodge, teólogo presbiteriano, como nuestro representante, obedeciendo y sufriendo en nuestro lugar y por amor a nosotros. Y durante todo este trayecto su sufrimiento fue obediencia y su obediencia fue sufrimiento. Su vida terrenal como sufrimiento anula el castigo y como obediencia cumple el precepto y procura la recompensa prometida total y completamente en favor de nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Qué podemos entonces concluir de esta importante doctrina respecto a la obediencia pasiva y la obediencia activa de Cristo? Primero, hermanos amados, la declaración de justicia, es decir, el cumplimiento cabal de la santa ley de Dios imputada a nosotros, la realiza Dios en razón del sacrificio de Cristo. El perfecto cumplimiento suyo es el perfecto cumplimiento nuestro. Esta verdad, hermanos, es ignorada por muchos creyentes que intentan vivir en obediencia para agradar a Dios y obtener la salvación que ya nos fue conferida en la cruz del Calvario. Hoy día tenemos que conducirnos con santidad, porque la palabra dice que Él nos preparó para toda buena obra. Efesios capítulo 2. Otro elemento importante: Cristo no solo cumple por nosotros la ley de Dios, sino que se entrega en lugar de nosotros. Acepta de manera voluntaria la muerte y la cruenta forma en que ésta es aplicada, es decir, la crucifixión. Él cumple la ley por nosotros, guarda silencio por nosotros, no se levanta en rebelión contra este mandato del Padre de morir por nosotros. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, callado, en silencio, meditando cuáles habrán sido los pensamientos de nuestro Maestro mientras caminaba hacia la cruz, o mientras era juzgado en el patio de Anás y Caifás, cuando la soldadesca romana lo golpeaba, cuando le calzaron esa corona de espinas, cuando lo golpeaban, ¿cierto?, para que él adivinara que él lo había golpeado, burlándose de su calidad de profeta. Él pensaba en ti y él pensaba en mí. Cristo obedeció a Dios en todo, se sujetó a Él, puso su vida en favor nuestro, pagó las deudas que teníamos con Dios respecto a nuestro pecado y nos abrió el cielo para los disfrutes de una eternidad con Él. Estaremos con Él, un día estaremos con Él. Y este hermoso pasaje de Isaías 53 que hemos venido citando, dice en su verso 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Hemos encontrado paz en Él. Hemos encontrado alegría en Él. Charles Spurgeon dijo lo siguiente para ir terminando: si te amó cuando estaba lleno de corrupción, no escuchará tus oraciones ahora que te ha hecho heredero del cielo. Si te amó cuando estaba lleno de corrupción,
no escuchará tus oraciones ahora que te ha hecho heredero del cielo. Bendito el Señor. Amén. No debemos tener miedo. Él nos ha amado más de lo que merecíamos. Él nos ha amado más de lo que podíamos merecer, simplemente por amor.